Agradecemos estos minutos al fiscal de Estado de la provincia, doctor Jorge Albo. ¿Cómo le va, Jorge? Buenos días. Buen día, Daniel, y buen día a la audiencia. Bien, bueno, a ver, doctor Albo, ratifica que la provincia va a contestar y hacer su descargo respecto de esta cautelar de la Corte Suprema el próximo lunes. Sí, la Corte Suprema al dictar la cautelar ha requerido a la provincia el informe circunstanciado que prevé la Ley de Amparo Nacional, la 16.986, y en tal sentido vamos a contestar ese informe. En realidad el informe consiste en varias cuestiones. La primera es sostener el fallo del Tribunal Electoral, que consideramos que como organismo local es el propicio y el adecuado para interpretar la norma constitucional que está en pugna, y a su vez en realidad consideramos que no solamente apuntalarlo, sino que el Tribunal Electoral en su fallo analizó cada una de las impugnaciones que formuló la agrupación liberal, en este caso la impugnante, y lo sostuvo con sobrados fundamentos a los que nosotros vamos a sostener. Independientemente de eso, hemos advertido algunas graves inconsistencias que no sé cómo la Corte lo va a poder sortear. Se lo explico brevemente. Sí. La acción, en realidad la agrupación impugnante, al dictarse el fallo del Tribunal Electoral, le correspondía la instancia extraordinaria de la Corte local. Esa instancia extraordinaria ellos lo saltan, van directamente a la Corte Suprema de Justicia y van en una acción declarativa de certeza contra la provincia. ¿Y por qué contra la provincia? Porque al involucrar a la provincia está ingresando dentro de la competencia originaria de la Corte. La Corte a su vez le transforma esa acción declarativa de oficio, se la transforma en un amparo, está dentro de sus facultades de la Corte, por justamente la gravedad institucional que se está planteando, y para la abreviación de los plazos, que son plazos más breves en el proceso de amparo. Dicho esto, al transformarlo en un proceso de amparo, queda circunscrito el debate al impugnante y la provincia de San Juan, en este caso, quien lo representa, el fiscal de Estado. El problema que nos encontramos que la sentencia que se dicte, de resultar adversa, está afectando derechos políticos del ciudadano Sergio Uñac y de la agrupación que lo está llevando como candidato. Es decir, nos vamos a encontrar con que va a haber una sentencia posiblemente adversa en donde los derechos de ambos, tanto del ciudadano Sergio Uñac como de la agrupación que lo nuclea, están ausentes, porque no les ha permitido el derecho de defensa. Claro, no han sido parte en esto directamente. Bueno, ese problema nosotros lo vamos a plantear y no sé cómo lo va a sortear la Corte, porque en realidad lo que diga va a ser un escándalo jurídico. Doctor, hay otro tema también que leí en un medio impreso acá en la provincia y se advierte, y lo formulo como pregunta, ¿la Corte ha prejuzgado en esta primera resolución, en este primer fallo, por haber considerado que este es el cuarto o estaría buscando el cuarto mandato el gobernador Uñac? Efectivamente, la jurisprudencia mayoritaria le dice que la causa de prejuzgamiento como causal de recusación debe estar plasmado en alguna cuestión que no es necesario al tribunal expresarlo. Es decir, cuando no hay necesidad de expresarlo, no lo tiene que hacer, y solamente cuando es una cuestión intempestiva. Si es intempestiva es causal de recusación. La mayoría dice que cuando es motivado como en una resolución, como en este caso en una cautelar,
no es causal de recusación porque ellos tienen que ingresar a resolver sobre, en algunos casos, en este caso la verosimilitud del derecho, por lo tanto tienen que adentrarse al fondo de la cuestión. Pero aquí nos encontramos que el fondo de la cuestión es distinto a la cautelar que ellos han dictado, es decir, no hay identidad entre el fondo de la cuestión y el objeto de la cautelar que ellos han dictado. Por lo tanto, ellos no tenían necesidad de decir que el doctor Sergio Uña va por un cuarto mandato adoptando el criterio del impugnante, porque el impugnante erróneamente sostiene que va por un cuarto mandato. La Corte lo toma como suyo y dice que va por un cuarto mandato, lo que ya significa que está adelantando opinión. Al adelantar opinión ya estamos hablando de que la provincia iría a un debate judicial ante un juez que no es imparcial y no es independiente. Por lo tanto, también estaría conculcando esos derechos constitucionales consagrados en la Constitución y es motivo de recusación de los miembros del tribunal. ¿Los va a recusar entonces? Sí, por supuesto. ¿También el lunes? Sí, estimamos que entre el lunes y el martes estaríamos haciendo la presentación. Y luego se tocó brevemente el tema de los plazos. Al darle esta forma de amparo, obviamente los plazos se abrevian, se acortan, pero sabemos que el máximo tribunal no tiene esta medida tampoco. ¿Tienen ustedes algún parámetro, algún cálculo o estimación de cuánto tiempo tenemos como provincia por delante para tener certidumbre al respecto? Mire, en realidad yo le diría que quedamos librados a la suerte de lo que decida la Corte Suprema de Justicia, porque luego de la presentación nuestra se le corre vista al Procurador de la Nación, a la Procuradora, quien debe evacuar la vista, y como estamos en una controversia que no se quiere prueba, porque es una cuestión de puro derecho, pasa a resolver inmediatamente. No tiene plazo la Corte para resolver, por lo tanto no le podría contestar eso. A ver, en términos jurídicos, esto también nos pone o tensiona la cuestión institucional también, ¿no? Sí, exactamente. Ya le puso tensión al dictar esa cautelar a 4 días de celebrarse las elecciones. Por lo tanto, en realidad podemos esperar cualquier cosa de lo que diga la Corte. O puede tomarse todo el tiempo que quiera. Claro, claro. Y la última, doctora, así lo liberamos también. Vamos al día en que la Corte resuelva la cuestión de fondo, en un sentido o en el otro. ¿Cómo continúa de ahí adelante? ¿Instruye al Tribunal Electoral de San Juan para que reactive el calendario electoral? ¿El gobernador tiene que volver a firmar un decreto de convocatoria? ¿Cómo se actúa? ¿Cómo es el procedimiento a posteriori para retomar esto? Habrá que ver qué es lo que dispone la Corte, si dentro de la cuestión de fondo que se resuelva, dispone, lo cual sería ya avasallar aún más las autonomías provinciales y el sistema federal de gobierno, porque en realidad es una cuestión propia de los gobiernos locales determinar el modo y la forma de las elecciones. Pero bueno, no le podría contestar qué es lo que va a hacer la Corte en este sentido. Bueno, más preocupante todavía. Doctor Albo, le agradecemos este contacto con Canal 13, ha sido muy amable. No, por favor, gracias a ustedes, buen día.